La ciudad de Barcelona fue fundada por los romanos en el siglo I a.C. y bautizada con el nombre de Bàrquino. Situada entre los ríos Llobregat y Besòs, bajo las montañas de Montjuïc y la Serra de Collserola, consideraron que se trataba del emplazamiento más idóneo. En esas tierras situaron una ciudad en la que dar reposo a los legionarios que habían combatido en las guerras cántabras. A estos soldados se les entregaron terrenos para que los cultivaran y así poder vivir y descansar en paz. Pero no se trataba de un lugar deshabitado. Se han encontrado restos arqueológicos de incluso antes del Neolítico, aunque los primeros pobladores de los que se tiene constancia fueron los íberos y más concretamente los layetanos. El nombre romano no fue más que una latinización del término Bàrqueno, que era como se conocía hasta ese momento. La procedencia de esa denominación ya es más difícil de concretar. Algunas fuentes lo atribuyen al general cartaginés Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal, y otros le dan un origen más fantástico, imputándolo al mismísimo Hércules y su Barcanón. Parte de estas conjeturas, lo realmente cierto es que fueron los romanos los que establecieron por primera vez un núcleo de población importante, situándolo junto a la colina denominada Mont Aver. Fue el propio emperador Augusto entre los años 15 y 10 a.C. quien fundó la ciudad, denominándola Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Bàrquino. Inicialmente se trataba de tan solo una pequeña colonia, aunque eso sí, muy bien situada. Cercana a la vía Augusta y con salida al mar, con el tiempo fue ganando importancia, aunque siempre lejos de las dimensiones de la impresionante ciudad imperial de Tarraco. Dotada de una muralla construida entre los siglos I y II y posteriormente reforzada en los siglos III y IV, delimitó un perímetro de 10 hectáreas que se mantuvo inalterado hasta prácticamente la Edad Media. En algunos lugares llegó a tener hasta 8 metros de grosor y estaba formada por 80 torres de unos 18 metros de altura. Esas torres tenían forma cuadrangular, excepto las que delimitaban alguna de las 4 puertas de entrada a la ciudad, que eran circulares. Este baluarte se construyó siguiendo las 2 rieras que lo delimitaban, la de Junqueras al este y la de San Miquel al oeste. Y 2 enormes acueductos eran los encargados de hacer llegar el agua a la población desde el río Besòs. A su vez, los caminos de acceso estaban jalonados por tumbas que, como en todas las ciudades romanas, situaban la necrópolis fuera de sus muros. Bàrquino se articulaba alrededor de 2 vías. El Decumanus Maximus, que partiendo desde la puerta principal denominada Decumana o Praetoria, la atravesaba de norte a sur, y el Cardus Maximus, que la cruzaba de este a oeste. El resto de las calles se situaban de forma paralela o perpendicular a esas 2 arterias principales. El centro de la ciudad estaba formado por el Foro, lugar donde se hacía la vida pública. Ese espacio está ocupado actualmente por la Plaza de Sant Jaume. Y presidiéndolo, el imponente templo construido a la memoria de Augusto. En la actualidad aún se conservan 4 de sus columnas y se pueden contemplar en el interior del Centro Excursionista de Cataluña.
En cuanto a las otras puertas de entrada, la denominada Porta Dextra estaba situada al final del actual carrer del Call. En lo que hoy es la Plaza del Àngel se encontraba la Porta Sinistra. De este acceso quedan muy pocos vestigios, ya que allí se construyó en época medieval el Castell Nou. Una tercera puerta era la que daba acceso al mar y era conocida como Portal de Mar o Castell de Rejumí, y se encontraba situada junto a lo que hoy es el Pati Llimón. Era una ciudad pequeña, pero con una arquitectura notable, que daba una idea de la importancia de Bárqueno. Habitada por ricos propietarios con viviendas o domus dotadas de jardines y ricas ornamentaciones, llegó incluso a acuñar moneda propia. Eso supuso un vínculo con las élites imperiales que la situaba entre las ciudades que ejercían poder. Tras la caída del Imperio Romano y ya en la Edad Media, se efectuaron diferentes ampliaciones de la muralla. Se incrementó su perímetro para proteger una población que no dejaba de crecer. Al perder su carácter defensivo, se fueron construyendo sobre el antiguo baluarte multitud de edificaciones. Esto hizo que la fueran cubriendo hasta dejarla totalmente oculta. Los múltiples trabajos arqueológicos y excavaciones que se han ido efectuando durante los últimos años están consiguiendo dejar al descubierto muchos tramos que durante siglos habían permanecido escondidos. La esplendorosa Bárqueno romana poco a poco vuelve a ver la luz.